Over the past 6 months, 25,000 migrants have arrived in cities like New York, Chicago, and Washington, D.C., on buses sponsored by officials in Texas. Some of the buses are part of a public relations campaign by Governor Greg Abbott, who said he wants to force liberal cities to confront the challenges of undocumented migration. Democrats have condemned the move as inhumane, using human beings as political pawns. But for the migrants themselves, the bus trip is a more complicated experience. Just one more leg on an already desperate journey for a better life. ¿Estas medias? Yeah, those are, yeah. ¿Para mí? Sí. Yeah, claro. Jennifer Arguello left her home 2 months ago to seek asylum with her partner and their 3-year-old daughter. She's been staying in volunteer-run migrant shelters in El Paso. Nosotros salimos de Venezuela casi sin dinero. Cuando crucé lloré, nos abrazamos, mi pareja y yo, porque pasamos muchas cosas que nadie se imagina. Incluso fueron 2 meses que duramos para llegar acá. Y allí me separaron de mi pareja y nosotros tratamos de hablar, explicar el caso de nosotros porque la niña no tenía sus apellidos. No sé nada de mi esposo hace 5 días. As many as 1,500 asylum seekers a day have arrived in El Paso, overwhelming the city's network of shelters. Arguello has already had to move several times, and she was warned she and her daughter might soon end up on the streets. So when she heard about buses taking migrants to other cities, she was eager to sign up. Acá fue donde me dijeron que salen buses que nos pueden dejar a Nueva York y a Chicago, creo que es gratis. Y ahí yo le dije que sí, porque la verdad no cuento con dinero, con nadie. Migrants bused from Texas to New York City and Washington, D.C. by order of Texas Governor Greg Abbott. Texans are fed up with what the Biden administration has done on our border, the chaos that it's caused. The bus system may have started as a political stunt, but it's proven useful for Democratic leaders in Texas as well. The people are not coming to El Paso, they're coming to America. El Paso's Democratic mayor started his own program in August, which has sent more than 8,000 people to New York and Chicago. We talk to them, we say, where do you want to go? What's your destination? And then we will take them and help them get to their destination. Volunteers with the migrant shelters work closely with the city to recruit potential riders and move them out of town as quickly as possible. La bus va a venir mañana para llevarlas a New York. Es mejor para que estén aquí antes de las 9, cuando ya está lista. Otro día no me puedo esperar, hoy como ya firmé, ya no. Sí, vas a ir mañana. Sí. Bueno. Mami, hasta soy yo mío. Estados Unidos. ¿Aló? Cuéntame qué pasó. De paso mañana es que a mí me van a llevar a un refugio a Nueva York. Y Alberto, yo no sé cuándo lo vuelva a ver, no sé. Él al menos se quedó con las pertenencias y el teléfono. Pero la verdad no sé qué hacer, Gafa, porque a mí me llevan para ese refugio. ¿Yo qué voy a hacer si yo no cuento con nadie? Tú pedirle a Dios para que Alberto lo suelten rápido, porque yo qué voy a hacer en Nueva York sola. ¿Con quién cuento si yo no cuento con nadie? ¿Cómo trabajo? ¿Con quién dejo a Yenismar? Teníamos planes de que salimos de allá, pues, a venir a darle un mejor futuro a nuestra hija, a trabajar los dos, pero no fue como lo esperábamos. The next day, Arguello joined hundreds of other migrants at a processing center for bus travelers. Por favor, las pulseras rojas por familia y niños, síganme para acá para ir a Nueva York. ¿Tienes ese papel? Sí, ya lo tengo. No nos cuentan nada, solo que vamos en el viaje, en el bus y ya llegar a Nueva York. De ahí no sabemos si nos llevan a un refugio, no sabemos nada. No, esperemos y nos den comida allí. Dicen que nos van a dar comida y eso esperemos.
Este camión va a bajar en Dallas. Todos se van a bajar en Dallas aquí, ¿ok? Y en Dallas los que vayan a Nueva York van a tomar otros. Bendiciones a todos y buena suerte. La verdad, si nosotros hacemos esto porque la verdad nos vemos en una situación muy difícil, no lo hacemos porque queramos, porque a ninguna persona le va a gustar migrar a un país donde sientes que no eres nadie. No, pero ustedes se van. No, y si no llega el bus, ¿qué garantía nos da? ¿Quieres ir otra vez para El Paso? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quieren ir para El Paso? Nosotros vamos para El Paso. Nos dicen una cosa, luego otra. Ahorita ya, gracias a Dios, llegó el bus. Vamos a ver. The following day, the bus had made it to Arkansas. Few of the travelers had had anything to eat since they'd left Texas. Les dieron un lonche, un agua. Para los 3 días. Para 3 días, sí. Que ya no dijeron, todo el camino le van a dando comida. Les dijeron que les dieron, claro. Y nada. Los niños, ¿cómo vienen? Nada, los niños igual que nosotros todos. Supuestamente llegamos mañana. Largo el camino. Ramon Escalante is making his second trip driving migrants out of Texas. Son muy tristes para mí, que tenemos que apoyar. Simplemente ahorita, se bajan todos a comer los poquitos que traen un poquito de dinero. ¿Cómo dejamos a esta gente aquí? Que se queden sin comer y que ellos viéndonos a nosotros comer, ¿verdad? No es justo. Ella nos dice, aquí déjenme, aquí la dejemos, no sabemos a qué horas vienen sus familiares ni nada, ellos aquí están corriendo mucho peligro, pero pues es el riesgo que tienen que tomar en estas ocasiones. Some of the passengers on the bus seemed confused about where they were heading. Yaneth Cortez said she'd been told by immigration officials that she could get to Atlanta on this bus. Now she was realizing this was the closest she'd get. She decided to stay behind. Oye, tomé la decisión porque yo no podía ir para Nueva York, pues porque en realidad yo no puedo ir para Nueva York. O sea, ¿qué voy a hacer yo en Nueva York? Mi sueño es ir a Atlanta, yo quiero trabajar allá en Atlanta y poner a estudiar a mi hijo en Atlanta. El plan es pedir un ride. Yo sé que sí va a venir uno, que Dios me va a mandar, Diosito me va a mandar y yo sé que voy a llegar en nombre de Dios. Todo lo puede Dios. Dios es lo que mueve todo. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Pues es la segunda noche en el bus que vamos a Nueva York, todos los migrantes venezolanos, cansados, agotados, un poco cansados, sin comer, sin nada, pero para adelante, esperar a ver qué toca cuando lleguemos. It took more than 40 hours for Arguello to make it to New York City. What she found there was yet another city overwhelmed by the sheer number of migrants in need of food and a place to stay. Another convoy of buses filled with asylum seekers arrived at the Port Authority bus terminal just today. What are we going to do here? We already know the shelter system can't accommodate New Yorkers. New York Mayor Eric Adams is considering turning cruise ships into housing. It's Manuel Castro's job to figure out how to take care of them. We've seen over 15,000 asylum seekers arrive to New York City in just the last 3 or 4 months. This has been difficult in large part because there's no coordination on behalf of Texas, and people are being misled that they'll find support here, like access to work permits. That is up to the federal government. Right now, we've opened about 40 emergency shelters, and many of them tell me they don't want to rely on shelters. They want to find their own way. They want to find jobs, their own housing, and that'll take some time. The truth is that
Right now, asylum seekers don't have access to work permits in an immediate way. So that is the most challenging part about this, because people need to be able to work, to become self-sustaining, to be able to, make a life here as their asylum seeking process continues. Arguello ended up in a hotel in Brooklyn that had been converted into a shelter by the city. La bebé, que mata a mi princesa. Te extraño. ¿Qué estás haciendo? Dile pronto juntos. She learned that her partner Alberto had been released from a detention center at the border and managed to get a plane ticket to New York. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya feliz, gracias a Dios. Por lo menos ya tranquilo porque supe de ustedes y todo eso y tú. También tranquila y gracias a Dios porque ya vamos a juntarnos y eso. Por favor de Dios, mami. Esta es la ciudad de las oportunidades para el que quiere progresar. Y yo en mi punto de vista quisiera, ser una mejor persona, ser alguien, pues, tener una mejor calidad de vida. Y mi bebé, un mejor futuro, que estudie, que pueda obtener lo que yo no pude. Y siento que nos va a ir muy bien, porque tenemos pensado trabajar muy fuerte y echarle muchas ganas. Coquille. Coquille. Hace rato me dijo que llegaba en 30 minutos, en un taxi. Yo duré 7 días detenido. ¿Por qué? ¿Te dijeron por qué? Pues no, nunca nos daban nada, nos decían ya se van. Y salíamos y cuando íbamos a ver ya estábamos en otra prisión. Duramos 6 prisiones para poder salir de ahí. 6. I'm Michael Learmonth, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts. Not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com/contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.